con el libro Trabajo Social Comunitario, Perspectiva Metodológica, un libro del Departamento de Trabajo Social, en el que nos acompaña su autora, la profesora Ana Patricia Quintana Ramírez. Es profesora asociada del Departamento de Trabajo Social de nuestra facultad en la Universidad Nacional de Colombia, egresada del pregrado de Trabajo Social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, de la maestría en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia y del doctorado en Antropología Social y Cultural de la Universidad de Barcelona, España. Realizó una estancia postdoctoral en Geografía Humana en la Universidad de Freiburg, Suiza. Durante sus 30 años de ejercicio profesional, ha realizado trabajo social comunitario mediante intervención e investigación social con adultos mayores, jóvenes, niños, niñas, mujeres campesinas del Valle del Cauca, población recuperadora de materias reciclables, afiliada a la Asociación Nacional de Recicladores en el departamento de Tolima, y asociaciones de acueductos comunitarios en los departamentos de Risaralda y Cundinamarca. Recientemente participó liderando investigaciones con las asociaciones de acueductos comunitarios afiliadas a la Confederación Colombiana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento, en investigaciones con excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz en Colombia y con población desplazada por la construcción de hidroeléctricas en el departamento del Huila. Para tener esta presentación, la profesora Dalis del Pilar Sierra Polanco ha aceptado muy cordialmente esta invitación para conversar con la profesora Ana, y ella es trabajadora social egresada de Unicol Mayor, con maestría en Desarrollo Humano de la misma Unicol Mayor, y es maestrante en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Muy satisfactorios, espero que no se me corte la voz, estoy muy emocionada. Agradecer a la profe Ginette por el esfuerzo en el liderazgo del centro editorial. Logramos tener este texto que tenía varios años ya en tránsito. Agradecer a mis colegas, a Claudia, a Luzma, profesoras de trabajo social, a la profe Pilar, a la profe también del Mayor de Cundinamarca, y especialmente a mi hijo, que está allá, mi hijo mayor, por este libro. Hace parte de esas reflexiones, los aprendizajes en el proceso de enseñanza e intercambio permitieron también ir sistematizando esta lectura. No puedo decir que soy sola, que hay una memoria de muchas organizaciones sociales. Durante 35 años ya, dije 30 y creo que son ya 35 años desde que egresé de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, y durante todo el proceso investigativo he recogido una memoria. Por eso este libro es un registro de memoria, es una huella de quienes han pasado por mi vida y me han enseñado. Las organizaciones, las personas, Guillermo, un reciclador que me marcó desde que estaba trabajando en los barrios populares del Tolima, de Ibagué, que logró transformar su vida y transformar una cooperativa de asociaciones de recicladores, los campesinos y campesinas en el Valle del Cauca amenazados por toda la violencia en zona de frontera entre Tuluá y Buga, y todo el ejercicio de tránsito con los frentes de la guerrilla. Me enseñaron que era necesario escribir una memoria para entender que esto que hacemos en trabajo social comunitario vale la pena, y que no es un método, es una apuesta ético-política para poder entender que somos más que una simple profesión que hace. También pensamos y construimos y nos hacemos con las personas a quienes acompañamos. En la conversación hemos planteado dos preguntas motivadoras, potenciadoras del texto. Genera muchas otras preguntas, pero considero que una pregunta que podemos generar en esta conversación para la profe y que nos motive a leer el libro es: ¿cuáles son esos aportes conceptuales, prácticos que hace el texto, que hace el libro hacia un trabajo social comunitario en un contexto latinoamericano y colombiano?
esta pregunta en el marco un poco de estas apuestas que ha venido la profe desarrollando en el texto. Entonces tienes la palabra. Muchas gracias, Pilar, y gracias a ti por haber aceptado estar haciendo este ejercicio de diálogo. El libro tiene una gran fortaleza en el ejercicio de pensarnos un trabajo social desde una perspectiva comunitaria que entienda esas categorías no como términos vacíos o quizás solamente traídos de otras disciplinas. Es que entendemos desde nuestra disciplina en el hacer y en el investigar por comunidad. Es la primera gran apuesta. El eje fundamental del texto está articulado en torno a cómo entendemos comunidad y cómo entendemos la tarea de construir comunidad, y ahí entonces están los conceptos participación y organización social. Empiezo con el primer ejercicio. Hay una introducción muy valiosa y es contextualizarnos en la disciplina. Ayer cumplíamos 100 años de la creación de la Facultad de Alejandro Ríos en Chile. Justamente un día después, hoy estamos haciendo este evento y justamente estamos remembrando ese origen en América Latina del trabajo social comunitario. Surge nuestra disciplina desde la perspectiva colectiva para buscar recuperar los vínculos que había destruido una dictadura en Chile. Es decir, que estamos pensándonos también en estrategias que no solamente lean en ese momento. En el 25 estábamos pensando en hacer saneamiento o hacer algo de atención en salud, porque incluso nos confundían con enfermeras, enfermeros, pero hacer trabajo social y consolidar nuestro perfil se logra solamente desde mirar las relaciones colectivas. No era lo mismo pensar el individuo como el responsable de sus demandas y de sus propios problemas y necesidades, que era como veníamos viendo la disciplina. Desde la perspectiva comunitaria estamos abogando por entender que la comunidad es más que un grupo, es un sentimiento. Entonces, cuando hacemos alusión y entendemos desde la sociología, que fueron los primeros escritos, podemos mirar a Tonies, que nos habla de que la comunidad es un espíritu del pueblo, para decirnos que ahí hay seguridad, que ahí hay entendimiento. Esa apuesta de un campesino, como lo fue Tonies en Alemania, en un contexto diferente, pero fue el único sociólogo campesino que nos dejó en la perspectiva la idea de que comunidad es diferente a sociedad. Estábamos en las ciencias sociales hablando de sinónimos sociedad y comunidad hasta ese momento en que Tonies aparece con la primera apuesta de comunidad y sociedad. Pero luego entonces la pregunta posterior era cómo hacer que eso no fuera una ilusión para retornar a lo tradicional, porque se le criticaba muchísimo que él solamente rescataba la visión de sentimiento como comunidad en áreas rurales, donde el individualismo se impone, aparezcan sentimientos que liguen, que unan, que generen alianzas sociales. Y es justamente el vínculo del que habla Bauman después, nos dice, es que ahí hay que entender que la sociedad moderna está destruyendo esos vínculos y hay que recuperar el círculo cálido, es decir, la lealtad, la confianza en el otro, porque hacer vida comunitaria es hacer vida en compañía. Pero la vida en compañía no significa solamente armar grupos, asociaciones, grandes corporaciones, sino con el más próximo, armar vínculos con quien está al lado tuyo. Y eso significa que cuando hablamos de comunidad estamos hablando también de familia, estamos hablando incluso de nosotros mismos como seres individuales. Entonces el caso se replantea, porque no vamos a hacer comunidad solamente con grandes grupos, y eso
Esa visión la retomamos en América Latina a partir de los movimientos en las finales de la década del 60 con la teología de la liberación, cuando nos empezamos a sentir en los procesos de reconceptualización de la disciplina que hay que entender la visión desde el movimiento social. Ahí es donde hay comunidad. Y el término en América Latina se fusiona con conceptos indigenistas, como el Ayllu en la visión andina, como el Summa Causai desde la perspectiva del buen vivir, el Summa Camaña, el Ñandereco de Chile. Es decir, que nosotros en América Latina no estamos importando un modelo de trabajo social comunitario en la perspectiva de los países europeos que nos están dando un modelo de trabajo social que allá no les llaman comunitario, sino para la integración social. Aquí la comunidad es vínculo político también para transformar territorios. Entonces, en ese momento, en ese contexto, entendemos que comunidad es más que simplemente la suma de personas, que es lo que nos están trayendo algunos autores, como Marchioni, por ejemplo, es un español que nos dice es la suma de personas con recursos y en un territorio. Pero es que comunidad, ahora que entendemos las redes de relaciones y las alianzas, nos damos cuenta que no hay límite territorial tampoco. Podemos armar grupos que trasciendan los territorios. Es el caso de CONSASCOL, la Confederación de Organizaciones Sociales para la Gestión del Agua, con quienes llevo más de 25 años trabajando. Están traspasando límites incluso en América Latina y América Central. Y nos enseñaron en la llegada, cuando aquí en América Latina, el 62 fueron las primeras escuelas de trabajo social, nos lo enseñaban como técnica, Ana, esto. El libro nos busca a pensar y reflexionar con los otros y las otras, porque hacemos trabajo social pensando en qué debemos transformar en esas personas que necesitan nuestro acompañamiento. No es qué es lo que necesita la institución para mostrar ese asistencialismo, que es la segunda vía que todavía aparece vigente en América Latina. Tenemos esas dos vías presentes, debe ir mediándose o por lo menos transformándose, porque no podemos hacer trabajo social comunitario desde la perspectiva solamente asistencialista. Ese cambio dirigido que nos mostró la filantropía aparece como una experiencia aquí, la relato, para que entendamos que solo es posible hacer cambio dirigido cuando hay crisis, hay catástrofes, hay tragedias, pero no podemos pensar que solamente vamos a utilizar a las personas para unos objetivos institucionales. Esos modelos corporativos deben ir transformando y deben ir mediando en un cambio a partir de lo que nosotras y nosotros estamos viendo en el contexto cada vez más complejo de nuestra realidad colombiana. Si bien es un libro para Colombia y América Latina, lo que quiero también, y lo digo en la introducción, es que puedan aprender a partir de nuestras experiencias desde la perspectiva del buen vivir, desde la perspectiva organizativa, otros contextos, para que el trabajo social se comprenda mucho más político en esta vida. Y hay dos conceptos para finalizar tu pregunta. El concepto de participación y de organización da pautas, sobre todo en organización, para entender herramientas que podemos tener como disciplinares y además de investigadores también en el ejercicio de la pedagogía para el fortalecimiento de relaciones de poder, que trasciendan incluso las relaciones de género, de clase, esas exclusiones. Por eso creo que ahí hay unos elementos claves para superar esas visiones tan unidimensionales. La complejidad nos invita también a ver enfoques diferenciales y enfoques transeccionales de género, clase, etnia, que no puedan, que impidan esa mirada utilitarista también de grupos que están
muy afectados por las exclusiones, por los desplazamientos en territorios, por vivencias que no les corresponden. Una pregunta y ya. Bueno, pues felicitarte, Patricia, por todo este recorrido histórico que haces, muy valioso, esta construcción que haces y sobre todo esta interpelación a la que nos llevas de la comunidad como fin, como medio mejor, y sobre todo transversalizando todo lo individual, lo grupal, lo familiar, en lo que también me siento de acuerdo. Realmente es un recorrido muy valioso, felicitarte enormemente y agradecerte también por todo lo que estás aportando a nuestra profesión, a nuestra amada profesión, a nuestra amada disciplina, y llevar aquí a los estudiantes, a las egresadas que llevan poco tiempo de egreso, a las que están tomando nuevos caminos para que realmente tengamos unas nuevas perspectivas críticas, políticas y sobre todo de construcción de sociedad y de construcción de país. Este libro nos llena mucho porque realmente nos lleva a construir país y patria. Es tener al otro al lado y a la otra al lado, es ese calor que necesitamos para transformar estas relaciones en este momento en la sociedad latinoamericana, colombiana y diría del mundo también. Bueno, muchas gracias, profe Patricia, le digo profe porque aprendo un montón de su ejercicio. Estamos en trabajo de campo, atendemos familia, atendemos caso, atendemos grupo. ¿Dónde está la separación? La idea es concentrarnos en las problemáticas que tienen cada uno de los escenarios de nuestra intervención y de nuestro área de estudio, pero nos fragmentan en la formación y cuando se les ubica a los y las estudiantes en territorios, no saben cómo hacer la integración. Necesitamos reempoderarnos a partir de estas herramientas. Creo que a nivel contemporáneo también la virtualidad debe ser un ejercicio para repensarnos la comunidad. Soy muy crítica en ese sentido en el texto frente a la globalidad y a la virtualidad, porque creo que no estamos en América Latina preparados, no hay ni siquiera apropiación instrumental tecnológica, como lo hablábamos ahora con Luzma, y lo digo acá también en el texto, ni siquiera la gente tiene un computador. Aquí nomás a una hora en Tena, en Zipacón, cuando íbamos en la pandemia, la gente no tenía ni siquiera computador, los estudiantes y nuestras estudiantes cuando la pandemia no tenían sino un computador para 5 hijos en una casa. ¿Cómo vamos a hacer intervención desde una virtualidad y una globalidad que ni siquiera nos está permitiendo acceso a aquello que pudiera ser mediador? Entra un desafío pilar, y es que el trabajo social contemporáneo desde los años 80 empieza ya a hacer aportes desde la investigación. Antes no teníamos mucha investigación en nuestra disciplina, y cuando empezamos a explicar, a dar cuenta de unos componentes que permitan entender lo que hacemos en trabajo social, vamos entonces abriendo camino. En mi caso, por ejemplo, empecé a explicar qué significa la gestión colectiva de un elemento de la naturaleza. Eso me ayudó mucho a entender desde mi disciplina, trayendo elementos de la antropología, claro, por mi formación doctoral, pero trayéndola siempre a la disciplina, que necesitamos hacer ese diálogo de la complejidad, que no lo tienen otras disciplinas. Entonces, el ejercicio se enriquece cuando encuentro muchos más colegas que en este momento están ya haciendo producción, como el grupo, por ejemplo, de México con el profesor Eli Evangelista. Él es un profesor participativas. Entonces la participación empoderada y la estructura del cambio dirigido no la podía dejar, porque me encontraba también, y me he encontrado yo misma con el dilema de conflictuarme en una institución cuando me dicen: usted tiene que hacer esto, su contrato es de 3 meses y haga esto,
y haga trabajo social comunitario en ese tema. Ese ejercicio corroe la posibilidad de realmente entrar desde nuestra lógica mucho más empoderadora, que es la apuesta del trabajo social comunitario. Entonces, las metodologías participativas como la IAP, el núcleo básico, la cartografía social, la metodología de campesino a campesino, que es un diálogo entre iguales, nos puede dar la fuerza de aquello que no necesariamente lo tenemos que entregar como saber directo y perder en nuestra identidad disciplinar. Y es el enfoque participativo. Es cómo entramos para garantizar que se fortalezcan capacidades y se reivindiquen derechos humanos entre las poblaciones que acompañamos. Y no perdamos la apuesta política por una instrumental que se nos exige en la intervención profesional. Y por